tal? Buen día. Pues gracias por la invitación a Sinergia Inteligente, por la invitación que me hacen para impartir este curso en relación al CFDI de nóminas versión 1.2. La implicación en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Bueno, agradezco quienes estén conectados en este momento. Por favor, la temática es la siguiente. Voy a platicar del tema y las preguntas que quieran hacer en relación al tema. Bienvenidas las preguntas. Voy a estar atento para dar respuesta a sus preguntas que se vayan planteando durante la charla. Bueno, pues vamos a dar comienzo con este tema tan interesante, tan importante. No porque no lo sea el de comprobantes fiscales, pero incide la nueva versión 3.3, incide en este comprobante fiscal de nóminas, en el complemento. Muchos me han preguntado, oye, ¿qué efectos tiene la nueva versión 3.3 que en este momento es optativo y que a partir del 1 de diciembre 2017 será obligatorio? ¿En qué incide o en qué afecta al complemento de nóminas? Al final les voy a platicar un poquito del tema en relación a la implicación que tiene en relación a la versión 3.3 en el comprobante de nóminas 1.2. Bueno, vamos a dar comienzo. Y la verdad es que aquí lo primerito que me preguntan es ¿cuál es la obligación o dónde está el fundamento legal para poder expedir un comprobante de nóminas? ¿Dónde está? ¿Cuál es el efecto fiscal? Si el gasto es deducible o no es deducible como patrón. ¿En qué afecta al trabajador el que no timbre con la versión 1.2? ¿O me afecta a mí como patrón? Pero quiero saber el fundamento legal, de dónde emana, de dónde está ese fundamento para que tenga la obligación de expedir el comprobante, en este caso con el complemento de nóminas. Complemento de nóminas que la versión anterior era la 1.1. Actualmente, a partir del 1 de enero 2017, la versión sería la 1.2. Vamos a platicar de la opción para aquellos patrones que timbraron con la versión 1.1 hasta el mes de marzo, enero, febrero, marzo, y a partir del 1 de abril ya era obligatorio cambiar a la versión 1.2. Bueno, el 29 del código establece, vean, tan interesante, y que aquí me parece que tomen nota, porque aquí está el origen de todo. Aquí está el fundamento legal en caso de que no timbre y la autoridad me quiera multar, porque hay una multa por la no expedición de un comprobante fiscal. Vean, vamos a analizar el 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Nos señala que cuando una ley, y vamos a ir viendo aquí en pantalla, por favor, en la parte del párrafo, dice que cuando la ley fiscal, si analizamos, dice cuando la ley fiscal, una ley fiscal, ejemplo, la ley de renta, ¿ok? La ley de renta dice, establezca la obligación de expedir un comprobante fiscal. O sea, si la ley de renta me establece la obligación de expedir un comprobante fiscal, viene lo siguiente, por ejemplo, por los ingresos que se perciban, sería en el caso de renta. Si quisiera irme a la parte de ISR, serían ingresos, ¿sí? Serían ingresos. Si me quiero ir a la parte del IVA, serían actos, a la ley del IVA, actos o actividades. Pero vean, aquí está el fundamento legal, la obligación de expedir comprobantes fiscales por todas las retenciones de contribuciones que se efectúen. Está tan interesante el tema que vean retenciones de contribuciones que efectúen. O sea, básicamente aquí lo que nos está señalando
es, a ver, vamos a dejarlo aquí y vamos a poner aquí, queda en letra roja, y aquí está la obligación. Dice, cuando una ley fiscal, por ejemplo, ISR, te establezca la obligación de expedir por las retenciones de contribuciones que efectúen, el caso, ¿cuál es? Retención de ISR. Y hay que recordar que los patrones, como tal, cuando pagan salarios, tienen la obligación de retener el ISR por lo que estoy pagando. O sea, si yo soy un patrón, persona física o persona moral, y utilizo los servicios de uno o varios trabajadores, yo tengo la obligación de retener el ISR por lo que pago. Si le pagué salario, le estoy pagando salarios, yo le tengo que retener el ISR. Por lo tanto, señala claramente el 29, primer párrafo, que yo tengo la obligación de emitirlo mediante un documento digital a través de la página del SAT, que significa que tengo la obligación de expedir un CFDI, conocido como CFDI básicamente. Un CFDI que pues ahorita la verdad es que hoy en día emitir un comprobante fiscal se ha vuelto muy, muy complejo. El único comprobante válido es el CFDI. Ese es el único comprobante válido. Es un comprobante fiscal o una factura electrónica. Básicamente me señala el Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo que tengo la obligación de emitir un comprobante fiscal. Cuando yo le pague a mi trabajador, dice el párrafo primero, 29 del Código, tiene la obligación de emitirlo mediante un CFDI, con todos los requisitos que hay. Requisitos que vamos a encontrar en el anexo 20 y vamos a agregar un complemento a este comprobante fiscal. ¿Cuál es el complemento? La nueva versión 1.2, que más adelante vamos a analizar. Entonces, me regreso y vean lo interesante del tema. Seguimos analizando y dice, bueno, ya me quedó claro que el Código Fiscal señala que cuando una ley fiscal te obligue. Pero ¿cuál es el fundamento, maestro Victorio? ¿Cuál es el fundamento legal para donde está el fundamento fiscal en renta, donde viene la obligación de expedir un comprobante fiscal? Porque ya me quedó claro, dice que cuando una ley fiscal te obligue por las retenciones de contribuciones que se efectúen, lo tenemos aquí. 99, fracción tercera de la ley de renta. Aquí está básicamente la ley fiscal. La ley fiscal, en este caso la ley de renta, me obliga a expedir un comprobante fiscal. 99, fracción tercera de la ley de renta. Vean, 99, fracción tercera, y señala lo siguiente: quienes realicen pagos del capítulo 1 del título 4 de la ley de renta, que son salarios y asimilados a salarios, y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, dice el capítulo, tienes la siguiente obligación, 99, fracción tercera, expedir y entregar comprobantes fiscales. Aquí está. Tengo la obligación de expedir y entregar un comprobante fiscal. No solamente basta con expedir, la obligación está entregar. O sea, expides, vamos a timbrar y además debo entregar el comprobante a mi trabajador. O sea, la obligación muy interesante porque me he topado con patrones, con empresarios, ¿y qué creen que sucede? No le entregan el comprobante fiscal a los trabajadores. Cuando digo que entregar, es que la autoridad fiscal señala que puede ser a través de un correo electrónico.
pero yo sugiero que sea de manera igual personal, que firme el trabajador de recibido, que está recibiendo el comprobante fiscal. El comprobante fiscal viene siendo el XML. Ese es el comprobante fiscal, pero imprime el PDF y que te firme el trabajador en donde está de acuerdo con lo que se le está pagando y con lo que se le está descontando. Más adelante vamos a ver un ejemplo de los conceptos que se deben timbrar cuando estoy haciendo este tipo de pagos. Entonces, aquí vamos a ir analizando la obligación. Ya quedamos 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, 99, fracción tercera de la Ley de Renta. Señala también, dice, a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. O sea, está diciendo que si yo hago pagos del capítulo 1, por lo tanto tengo la obligación de ¿qué? De timbrar y entregar el comprobante fiscal. Señala en la fecha, porque otra de las otras preguntas, oye, maestro Victorio, ¿en qué momento debo timbrar? ¿En qué momento debo entregar el comprobante fiscal? Señala en la fecha en la que se realice la erogación. Vean, erogación correspondiente. En la fecha en que se realice. Aquí está. En la fecha en que se realice la erogación correspondiente. ¿Qué significa? En la fecha de pago. Hoy te pagué, hoy tengo la obligación de timbrar y entregar el comprobante fiscal. Básicamente aquí es muy importante el tema. ¿Por qué? Porque regla miscelánea que vamos a analizar más adelante establece una prórroga, si le quieren llamar así, o una facilidad que tenemos para no en el momento del pago, sino después. Y va a depender del número de trabajadores. Entonces, hasta aquí, si tenemos preguntas, por favor, adelante, amigos conectados en línea, colegas y público general interesado en el tema, adelante. Cualquier pregunta que tengan relación al tema, adelante. Estamos platicando de la obligación que tengo de expedir un comprobante fiscal, llamado CFDI de nóminas, con la versión 1.2. Bueno, seguimos analizando, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago. Este tema es muy interesante aquí también, porque dice, oye, ese comprobante fiscal se puede utilizar como constancia o recibo de pago. ¿Para efectos de qué? Para efectos laborales. A que se refiere el 132, fracción séptima y octava y 804, primer párrafo, fracciones 2 y cuarta de la ley laboral, que establece, en este caso, señala que puedes utilizar el XML como constancia o recibo de pago. Por eso, yo aquí, insisto, importante que te reciba o que firme, en este caso, que firme el trabajador. ¿Por qué? Porque este comprobante surtirá efectos en materia laborales, en materia de seguridad social. Entonces, de ahí la importancia de que el trabajador firme de recibido como tal. Bueno, hasta aquí hemos hablado la obligación de expedir y entregar un comprobante fiscal. Siguiente tema. Hoy en día está de moda el tema de los viáticos, y no porque antes no, simplemente que muchas empresas pagan viáticos o gastos de viaje a los trabajadores. Sin embargo, nos quedamos con la informativa, ¿no? Hasta 2016, en donde se manifestaba lo que se le pagaba por concepto de viáticos a los trabajadores. Y sucedía que presentaba la informativa múltiple, anexo 1, manifestabas el importe del viático, pero no era tan revisado por parte de la autoridad fiscal ni el Seguro Social. Este concepto casi en la informativa tú ponías ahí el dato y decías, pues es que se pagaron 10,000 pesos y se acabó. No había cruce de información, no había nada. Cambia a partir del 1 de enero de 2017. A partir del 1 de enero de 2017
Se establece y el fundamento legal 99, fracción 6 de la ley de renta. Tomen nota porque vean lo siguiente. Y al final vamos a ver el timbrado. Vamos a ver el timbrado de viáticos, que es un tema que ahorita está dando mucho de qué hablar porque les voy a comentar la realidad. Muchos patrones, y cuando hablo de muchos patrones, estamos hablando de patrones de empresas familiares, de personas físicas que son patrones, porque si son patrones, personas morales, grandes empresas, considero que sí lo están haciendo, considero y pienso que sí, pero hay que ver si lo estamos haciendo correctamente. ¿Cuál es aquí la condicionante? 99, fracción 6 de la ley de renta. Establece que yo tengo la obligación de presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año. O sea, me está diciendo 15 de febrero tienes que presentar. En este caso, dice proporcionar. Tiene la obligación de proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año una constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario. ¿De qué se trate? ¿Cuál es aquí el asunto? De que si yo pagué viáticos en el año 2017, me establece que yo tengo la obligación de proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, en este caso 15 de febrero de 2018, una constancia y un comprobante fiscal. Dice, por los que se le aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17 de esta ley. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que muchos me preguntaron, oye, Victorio, ¿cómo debo proporcionar esta información si ya no está la informativa múltiple? Ya no está el anexo 1. ¿Cómo se proporciona? ¿Cómo tengo que dar cumplimiento? Bueno, ahí te va. Viene la regla 2753. Aquí tenemos la regla 2753. Se establece los contribuyentes que hagan pagos por concepto de salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario a los que se les aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17, se dan cuenta que es el texto de ley, lo que está en la ley de renta, en este artículo 99, fracción 6. Entonces, ¿qué hicieron en la regla? Dice, para dar cumplimiento a lo que señala la ley de renta, ¿qué tienes que hacer? Dice, mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del comprobante de nómina. ¿A qué se refiere el 99, fracción tercera de la ley de renta, al que analizamos anteriormente? Siempre que en dicho comprobante se haya reflejado la información de los viáticos. ¿Qué me está señalando la regla? Que cada vez que yo entregue viáticos, tengo la obligación de timbrar. Eso es lo que me dice la regla. Para dar cumplimiento al 99, fracción 6 de la ley de renta. ¿Qué significa? Que cada vez que yo entregue viáticos, tengo la obligación de timbrar. Debo timbrar. Te entregué viáticos, tengo la obligación de entregar un comprobante fiscal. Vean, la ley de renta señala constancia y el comprobante fiscal, la ley, pero la regla establece que 2753 de la resolución miscelánea fiscal 2017 establece que se da cumplimiento con el timbrado. O sea,
me está llevando la autoridad a que yo deba timbrar cada vez que yo entregue viáticos. Más adelante les diré cómo se debe timbrar, ¿sí? ¿Qué códigos, en este caso, qué códigos, qué catálogos debo utilizar y qué conceptos debo anotar en el comprobante fiscal? Más adelante tenemos un ejemplo de cómo debo timbrar cuando se entreguen viáticos. Pero es una obligación también entregar el comprobante fiscal por concepto de viáticos. Bueno.